Saludos mis amigos, qué bueno verlos nuevamente, bienvenidos a un nuevo episodio del Che de la Derecha, su podcast conservador preferido de Puerto Rico, Latinoamérica y el mundo. Hoy acompañado nuevamente por mi gran amiga y hermana, la diva de la derecha, la licenciada Laisha Seguinot. Cordiales, qué gusto estar aquí, Che. Hace tiempo que no nos veíamos. Oye, ¿Por qué ¿verdad? no grabamos? Hace tiempo que no grabamos y han pasado unas cosas chulas y por eso trajimos a dos VIP hoy. Sé que en este país tú dejas de grabar un día y ya tienes No. 4 episodios más de Es material. ya se hicieron, ya los chismes de la San Sebastián se fueron y fueron los otros días, porque también se formó revolú allí. Pero hoy tenemos a dos VIP porque tenemos unos temas importantes. Papá Trump hizo unas cositas por allá en Europa y queremos hablar de eso y por eso trajimos a dos grandes amigos del programa que han ¿Los venido querendones antes. de la casa? Y a mi derecha tengo, primero que nada, al pastor Otoniel Font. Bienvenido. Dios le Saludos, un placer estar aquí con ustedes. Realmente siempre una bendición poder compartir. Amén, el gusto es nuestro. bendiga. Y a mi extrema derecha, Armando Lío. el licenciado, autor y gran amigo mío, Armando Valdés. Armando Arroz Laisha. Blanco Valdés. Arroz Pegadito. blanco, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Te he visto, te veo en los canales, estás Estoy en por ahí, Radio estoy por ahí, Isla, tienes sí, tus sí, proyectos, sí. estás pegadito. El otro día mi estuvimos proyecto. juntos en pelota dura allí, Armando haciéndome preguntas a mí. Usualmente era al revés. ¿Recuerdas que yo te hacía 1000 preguntas a ti? Sí, pero estuve ahí en pelota dura y nada, un placer compartir contigo allí, igual que aquí, así que gracias por la invitación. Y Bueno. también tienes tus empresas dirigidas a los niños, Sí, etcétera. sí, Por eso es de autor. libros infantiles Qué cool. y juguetes y demás, así que... Qué bueno. Pues bienvenidos ambos. Vamos a empezar con la derecha contesta. La semana pasada, Alberto Barbosa nos dice: saludos, Che, y bienvenida a la diva. Desde el frío de San Antonio, Texas, bendiciones. Ay, qué lindo, gracias. Yo quería ese comentario, Bueno, el más que frío. comentarlo, es que se une otra comunidad más. Ya tenemos Florida, tenemos, en San Antonio de yo no estados había de visto. derecha, si se fijan. Tenemos mucha gente que nos está viendo en los Estados Unidos, así que gracias, muy honrado por eso. Gracias. Y este de Omar Pagán, saludos, Che, con relación a la lealtad de Juanito. Juanito es Juan Dalmau. Ok. Con Nicolás Maduro. Eso está más leído. Deben haber unos cuantos aquí en ese revolú. Salud y éxito en este 2026 para usted, la diva y su familia. Gracias. Omar, Muchas muchísimas bendiciones. gracias. Y sobre tu comentario, pues yo antes de estar al aire comentaba que algo tiene que haber cuando hay, o sea, ahí está el término nuclear, que a mí no me gusta usarlo porque yo creo en la energía nuclear, pero cuando alguien dice que está nuclear, que alguien está tóxico, Nicolás Maduro no puede estar más tóxico. Y sin embargo, Juan Dalmau no encuentra la forma de separarse de él. Boric, que es comunista abiertamente, se separó y le dijo que es un dictador. Y este señor aún no encuentra la forma de separarse de él. Algo tiene que A haber mí me ahí. llamó particularmente la atención que estaba Juan Dalmau en el noticiero del Canal 4. Como, o sea, en una defensa y una disertación del pliego acusatorio de por qué no procedía, por qué procedía. Yo, wow, aléjese, señor, por favor, de una vez por todas. Vamos a aceptar que es un dictador, que es un narcoterrorista, por favor. O sea, ¿qué más necesita? Solamente, como dicen, para una muestra un botón basta. Pero nada, vamos a ver qué ocurre. Primero que nada, el primer tema que quiero discutir es un tema que es importante, el más importante desde que nació este podcast, que es la libertad económica, es el derecho a usted poder ganarse sus habichuelas sin que el gobierno se entrometa en lo que usted quiera hacer, en innovar y poder proveer pan, comida y paz para su familia. Y para eso le voy a pedir al gran Olivo, nuestro productor, que ponga este video de una comentarista de California que quiero que ustedes vean. What happens when the minimum wage goes up? Well, California is getting an experiment in that right now. Just ask Gavin Newsom. California wanted to make sure fast food employees earn their fair share, and that's when 557,000 workers across 30,000 restaurants got an economic reality check. AB 1228 implemented a government-mandated pay raise for all fast food workers from $16.21 to $20 per hour. The bill requires annual wage increases of 3.5% and creates a special fast food council within the government. This council holds the power to set fast food wages until January 1st, 2029, when the council and its authority allegedly end.
because government programs always end. And if you're worried about this impacting your favorite restaurant, well, casual dining restaurants, buffets, smaller fast food chains, donut shops, snack shops, grocery stores, concession stands, most delis, restaurants within a grocery establishment, restaurants connected to an airport, hotel, event center, theme park, museum, or gambling establishment, and Panera Bread are all exempt from the law. Apparently, there's this weirdly specific exemption for restaurants that sell bread as a standalone menu item if it weighs at least half a pound after cooling. And Gavin Newsom pushed for that. You see, Gavin Newsom went to high school with Greg Flynn. Greg Flynn owns the Flynn Restaurant Group. They own 2,300 chain restaurants across the U.S., and they're the second largest Panera franchisee in the world. Flynn has donated more than $220,000 to Newsom's campaign since... Como vieron, ella les está dando los resultados de algo que ustedes han visto aquí en Puerto Rico, que es que de momento el gobierno decide que no es el mercado, sino que es el gobierno el que decide las relaciones entre mis empleados y el patrono. O sea, que la inversión que yo hice, el riesgo que yo cogí, ellos son los que deciden cuánto se debe pagar. No el mercado, sino que fue el gobierno de California y el gobernador Newsom, que es el candidato número 1 ahora mismo para ser el candidato al candidato presidencial del Partido Demócrata, subió el salario mínimo, una medida súper populista. Los resultados los vieron en el video. Cierres por todos lados, quiebras y compañías abandonando California. Eso en Puerto Rico se los traigo aquí a mis amigos y quiero que comenten. Este año, el último salario mínimo, por ley, ahora hay está la comisión del salario mínimo. Se supone que este año decidan si hay uno más adicional. Viendo ese video que vieron, viendo las experiencias de lo que ha pasado, Petro lo acaba de hacer en Colombia, subió el 20% el salario mínimo sin ningún estudio económico. ¿Qué a ustedes les parece de que debería ser el paso en Puerto Rico, sabiendo que este año hay una comisión? La Secretaría del Trabajo no ha nombrado a los miembros de la comisión. Yo creo que eso es a propósito. Por lo menos en la Cámara de Comercio estamos muy atentos a eso y ella nos dijo, yo no he nombrado a los miembros, por ahora no se va a discutir. Pero la ley dice que es ahora, en el primer trimestre del 26, que tienen que decidir. ¿Qué piensan ustedes sobre ese particular? Licenciado, usted primero. Bueno, primero hay que reconocer que en el año 2025 la economía de California sobrepasó la de Japón para convertirse en la cuarta economía más grande del mundo. California sigue creciendo. Y yo creo que eso es un punto de partida importante. Yo creo en el libre mercado, pero yo creo en el libre mercado no como un fin en sí mismo. Yo creo en el libre mercado porque me parece que ha creado más valor, más riqueza, más bienestar para la humanidad que cualquier otro sistema económico que se ha ensayado. Si alguien me prueba que hay otro mejor, pues yo no estoy obsesionado, no es un asunto de capricho, de que tiene que ser este sistema, no puede ser otro. Dicho eso, yo sí creo, y te lo he planteado anteriormente, Che, yo sí creo que tiene que haber regulación gubernamental. Que algo tan básico como el derecho a la propiedad se sustenta en la medida en que hay reglamentación gubernamental. El que dice, eso es tuyo y aquello es del vecino, es el gobierno. En Puerto Rico es el registro de la propiedad, pero en Estados Unidos, donde es un filing system, igual es el gobierno. Y para eso existe la policía, para si alguien se mete en tu propiedad, que venga alguien y saque a esa persona de allí. Así que la reglamentación gubernamental de por sí no es mala. Lo que uno tiene que analizar es cuánta reglamentación gubernamental se justifica para permitir que haya un crecimiento económico y para permitir, de nuevo, que ese sistema y ese crecimiento económico redunde en mayor bienestar para el mayor número de personas, ¿no? En ese sentido, yo creo que un salario mínimo es necesario. Habría que ver si el que se estableció en California es justo o no, si propende a que haya más empleo o menos, en qué sectores. Yo sé que, por ejemplo, en el sector de restaurantes de comida rápida hubo una reducción en el número de empleos en California. Claro, también hay restaurantes de comida rápida donde se está automatizando muchos de los empleos. Y la automatización también hay que tomarla y analizarla con mucho cuidado y ver de qué manera en un mundo donde más y más empleos están siendo automatizados o ahora la inteligencia artificial lo puede hacer. ¿Qué significa eso para un sistema económico en el cual de pronto una corporación podría existir sin empleados? Sí, automatización, como bien dices, en todos los renglones que antes era inimaginable. Correcto.
Así que Entonces, si de pronto la economía es algo que es totalmente impersonal, que son unas corporaciones que acumulan toda la riqueza, que acumulan todas las ganancias, que no hay la distribución de riqueza internamente en una empresa privada a través del pago de salarios, pues ese sistema de pronto deja de servir la necesidad de que la gente tenga cómo llevar un plato de comida a la mesa. Y ahí, por ejemplo, pues ya hay personas hablando de un Universal Basic Income y otras medidas. Y ciertamente un salario mínimo es quizás un primer paso en esa dirección que se dio hace mucho tiempo y que recientemente se ha estado planteando la necesidad de revisarlo porque el gobierno federal, también es cierto, ha dejado el salario mínimo estático desde el 1990 y Yo creo algo, que fue quizás bajo Clinton. a principios de este siglo que se modificó por última vez. Así que, nada, no tengo una contestación blanco y negro para esto. Yo creo que estamos en momentos de un cambio económico significativo en la economía de Estados Unidos, en la economía global, en la economía de Puerto Rico. Y hay que mirar estos temas pensando de nuevo en no el libre mercado como un fin en sí mismo, sino como algo que propende al mayor bienestar de la humanidad. Pastor. Mira, primero yo hago una pregunta. Obama no cambió el salario mínimo. Obama impuso unos aumentos progresivos, me parece. Yo creo que ese es No lo que fue se en el refiere. Voy a buscar la fecha, no me Sí, acuerdo, pero voy a ¿verdad? buscarla. Yo creo que fue un poquito después, me parece a mí, ¿verdad? Que Obama lo hizo. No estoy criticando, simplemente teniendo los Poniéndolo datos, en contexto. ¿verdad? Que no creo que haya sido tan lejos en el 1990 y pico, ¿verdad? Creo que fue en el 2000 algo, cuando Obama eventualmente hizo ciertos cambios que también repercutieron en Puerto Rico. Yo comento tan solo dos cosas. Yo no estoy muy de acuerdo, ¿verdad? 24 de julio del 2009. Ah, por fue el eso último sí. aumento que no sé si lo habrá aprobado Bush. No, Obama bueno, o quizás lo dejó Bush, no sé. Yo creo que Obama fue el que lo promovió en un momento dado y, ¿verdad? Otros estados también, lo promovieron, pero sí, fue un poquito, ¿verdad? Por eso decía que fue como, yo recordaba, yo pensé que era un poquito más tarde, yo pensé que fue como para el 2012, pero sí, pero para esa fecha. Nada, el punto donde voy es que yo tengo problema con el salario mínimo federal, ¿verdad? Porque yo creo que cuando se hace el salario mínimo federal, no todos los estados pueden ser medidos de la misma manera, ¿verdad? El estándar federal siempre yo creo que tiene que ser bien mínimo para que todo el mundo esté igual, porque no es lo mismo comparar a Puerto Rico que California definitivamente y establecer un salario federal sin tú medir las consecuencias de los diferentes estados, me parece que afectaría la política pública de cada estado, no necesariamente los beneficiaría. Con respecto ¿verdad? Yo creo que concuerdo aquí con el licenciado. Definitivamente yo siempre creo en el libre mercado, creo que el mercado debe controlar, pero yo quizás podría analizar un poquito otro ángulo de la decisión de Newsom, ¿verdad? Ya en California. ¿cómo sabemos que fue una medida populista? ¿Cómo sabemos que fue simplemente una medida populista, no pensar de las repercusiones? Porque cuando tú miras la ley y mira todo lo que se hizo, todas las excepciones que se hizo, todas las cosas que se hizo, fue simplemente para hablar para las gradas. Realmente fue en un momento dado una decisión que se tomó, me parece a mí, alocada, a la ligera, simplemente porque la realidad es que un lenguaje popular, bonito, le voy a subir el salario a este grupo de sí, personas. las cortapisas levantan bandera. Sí, pero cuando tú miras todos los cortes que él hizo aquí, que hizo allá, que aquel se puede, que aquel no puede, que el otro sí, que el otro no, Claro. pues realmente no fue que él miró esta industria en particular, el efecto que Mencionaron va a a Panera tener, específicamente, que es uno de sus Imagínese. grandes amigos y donantes. ¿verdad? Y entonces, pues me parece que ahí te demuestra que fue una medida más que nada populista y el resultado es el que vemos en el día de hoy. Amigos, yo les tengo que decir que yo sí creo en el salario mínimo. Y lo he discutido antes con Armando. Creo que es algo que lo debe de determinar el patrono y el empleado. Yo no creo que deba ser el gobierno. Sí creo que lo debe de haber, pero lo debe de determinar la persona que hizo la inversión. Se tomó el riesgo con esa persona que decidió trabajar conmigo o yo trabajar con ella. No creo que deba ser el gobierno. Ahora, si lo abusan, si yo llegué a un acuerdo contigo y entonces tú no me pagas lo que yo trabajé, yo creo que ahí sí debe ser. Para eso hay cierta forma de que el gobierno puede intervenir y debería intervenir. Pero esa es la posición de este servidor. Yo no creo que el gobierno sea funcional para determinar cuál debe ser el precio adecuado para una industria. No lo hacen en ninguna. El gobierno no está hecho para vender productos. Y cuando tú haces una empresa, cuando tú tienes un negocio, el precio laboral es uno de los costos más importantes.
Entonces no puede ser el gobierno, que no tuvo nada que ver con tu inversión, que no se cogió ninguno de los riesgos, el que un elemento principal de tu negocio sea ellos el que determine el precio. Sí, yo siempre lo que tengo issues y lo comenté en una reunión que hubo gubernamental en torno al salario mínimo, es que pues en la mesa están personas que en su vida han tenido un negocio, entonces no saben cómo repercute en las finanzas, no saben lo que es una trimestral, no saben cuánto es el pago de beneficios de un empleado. Entonces me sigo teniendo aquí en Puerto Rico la preocupación, que próximamente viene la revisión, como bien indicaste, de la falta de representatividad de los empresarios en estos tipos de conversaciones. Porque está chévere, es bien importante traer a los catedráticos, a los conocedores, a los que tienen un PhD en whatever cosa. Es importante que estén en la mesa, sí, ciertamente, pero también es importante que una persona con cana, que conozca cómo funciona el tener un empleado para fines, ¿verdad?, contributivos y financieros, pues esté sobre la mesa. Y no sé cuál fue el caso de California, ¿verdad?, porque no conozco el proceso así, el nitty-gritty, pero ese tipo de medidas populistas, como bien mencionaba el pastor, por lo regular en la mesa hay falta ¿verdad?, de cana y de experiencia, de sapiencia. Ponerle un poquito de contexto para que sepan, él tenía un proceso de recall. En California te pueden ir, yo no sé si en Puerto Rico la Constitución lo permite, pero en California hay recall. Te cogen firmas y te pueden sacar de tu puesto. Y en ese contexto del recall nace la medida. Pero ahora yo lo dejo, ¿verdad? Tienen las opiniones de estas personas que traemos aquí hoy. Yo espero que ustedes tomen la suya sobre el particular. Los que tengan negocio saben lo que significa que alguien a ti te venga a imponer lo que tú haces en tu propio negocio. Yo no pienso que eso deba ser. Y hablando sobre la economía, el tema principal ahora mismo en la clase de gobierno de Puerto Rico es yo no le quiero llamar reforma, yo no pienso que es una reforma. No es una contributiva. reforma. No es una reforma. Es un proyecto que radica la administración donde intentan bajar algunas tasas contributivas y tiene otro montón de cosas que quiero que ustedes comenten. Pero yo lo quiero analizar, o sea, quisiera saber su opinión de lo que se radicó. Bueno, es malo, cómo eso ayuda o no ayuda, pero también desde el punto de vista de estrategia. Y yo sé que todos ustedes saben de eso. Yo lo vi arrancando súper bien, con pauta, con billboards, en coordinación, todos los jefes de agencia, y de inmediatamente el tercer día ya estaban El timing lo mató. con las placas solares y los carros híbridos, que para mí las placas solares son importantes y hay mucha gente por el tema energético. ¿Verdad? Lo de los carros híbridos no creo que sea un issue electoralmente grande. Pero en Puerto Rico las placas solares se traduce en tú tener luz cuando pasan los apagones en Puerto Rico, y eso sí es un issue electoral, es el tema con el que ella ganó las elecciones. Y yo creo que ahí, pues en el messaging, la reforma, aunque los legisladores ya dijeron que no va, pero a ella el messaging ahí se le fue de las manos, y yo creo que estando desde España también se vio un poco débil defender desde Fitur, estando hablando de reforma contributiva, mientras tú estás allá codeándote con lo más en gastadera, ¿verdad? Que yo pienso que lo de Fitur estuvo bien, yo pienso que la gobernadora debe estar y el gobernador debe estar. Pero es difícil para la estrategia de comunicaciones tú estar desde España tratando de llevar el messaging muy importante, porque yo pienso que ella necesita subir, no tiene más para dónde bajar. ¿Qué piensan ustedes del particular? Mira, yo creo que en los tiempos que vivimos, cada vez más los comunicadores tenemos que tener cuidado de la manera que presentamos cualquier cosa, porque cada palabra que se utilice va a ser usada en tu contra. Al tú prometer una reforma gigantesca y al tú prometer unos grandes cambios y después mostrar un proyecto que yo estoy de acuerdo con el proyecto. Yo creo que se deben reducir impuestos. Yo creo que se deben eliminar impuestos dentro de nuestro país. Creo que, por supuesto, tú hacer una promesa demasiado grande, cuando sabemos que la Junta de Control Fiscal tiene que aprobar esto. Sabemos que los impuestos en Puerto Rico están pignados por 800 años. No necesariamente acompañar esto con un gasto, con una reducción real. Yo creo que el problema más grande que ha tenido es la palabra reforma. No le corta las escoltas a Wanda, no le corta. Entonces tú tienes un problema de comunicación por todas partes. Se diluye. Donde se diluye, ¿verdad?, el posible positivo impacto que pueda tener esto. Para colmo también, yo siempre creo que muchas de estas cosas se quedan, la gente no lo siente. Y no es lo que tú transmitas, es lo que la gente sienta. ¿Cuál de todas estas cosas va a haber un impacto, va a tener un impacto más dentro de lo que es el bolsillo de una persona que de aquí a 3 años es otra cosa? O simplemente esto, ¿cuánto tiempo le va a tomar a un individuo de a pie decir esto me redujo?
Vuelvo y repito, no estoy necesariamente en contra del proyecto. Me estás hablando de la estrategia de la comunicación y eso te estoy, ¿verdad?, resolviendo en ese sentido. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y definitivamente, mientras más impuestos se puedan evitar en Puerto Rico, pues definitivamente yo estaría de acuerdo, ¿verdad? Sí, aquí pagamos una barbaridad de impuestos. Yo creo que otra cosa, entrando al punto de la comunicación, el espacio tan corto de tiempo que tiene, ¿verdad? Porque arrancaron diciendo, ya usted, en abril vamos a trazar la erradicación de planilla, etcétera. Ese mensaje del timeline hizo que se debilitara realmente la fuerza con la que arrancó, ¿verdad? Porque esto era una cosa para presentarlo el año pasado si tú querías implementarlo. Ahora, yo creo que debió arrancarse, debió ser, si ese fue su promesa de campaña, eso debió ser del primer proyecto de ley que debió haber radicado. Pero entonces lo que hicieron fue que aprovecharon el primer año para entonces conformar un proyecto de ley para después de erradicarlo, pues no lo vas a tener para las planillas, punto. No hay forma. Y teniendo una Junta de Control Fiscal, mucho menos. Y las bajas que hay en los brackets, yo coincido con el pastor. Yo no creo que vaya a ser mucha ayuda, mucho alivio en el bolsillo, y no incluiste las corporaciones. Y la gente está agotada, hay un agotamiento también de las personas. Ya no hablen más nada, quiero verlo, quiero sentirlo en el bolsillo. ¿Dónde está? Armando. Mira, primero, ¿por qué decimos que no es una reforma? Una reforma implicaría cambiar el sistema. Entiéndase, en este momento, pues aquí estamos poniendo a tributar el consumo, la generación de ingresos, ¿verdad? El que trabaja paga una contribución, el que gasta su dinero paga una contribución. Tributan distintos renglones. Una reforma implicaría el yo mirar todo el sistema y decir, ¿qué es lo que yo quiero que tribute? ¿Qué es lo que yo no quiero que tribute? Aquellas cosas que no tributen, pues son cosas que estoy promoviendo. Aquellas cosas que tributen son cosas que estoy no promoviendo. Por ejemplo, tú le pones impuestos a los cigarrillos, baja el consumo de cigarrillos. Y eso ha pasado, ¿no? Eso sería una reforma. El tú mirar todo el sistema y decir, ¿qué es lo que yo quiero lograr con mi sistema contributivo que sea distinto a lo que El IVA era una reforma. El IVA yo creo que era una reforma, sí. Ese fue realmente el último gran intento de una reforma que fallida. Hubo muchísimos errores de camino. De comunicación. Traté de señalárselos a Zaragoza, pero bueno. Yo estuve en la reunión de la página entera con el 16. ¿Qué queremos? ¿Perder? Pero nada. Dicho eso, esta reforma en particular, o esto, déjame no usar el término incorrecto, sí, esta revisión de tasas, este proyecto contributivo, podemos llamarle así. Desde el punto de vista estratégico, yo creo que esto es un error para la gobernadora. ¿Por qué? Desde el principio. Porque este tipo de proyecto contributivo no tiene ningún efecto. Si estoy pensando aquí con mi sombrero de consultor político, no tiene ningún efecto en las elecciones. Ninguno. Yo veía las encuestas en el 2012. Luis Fortuño había bajado las tasas contributivas. De verdad. Había bajado las tasas contributivas. Por mucho más de lo que está proponiendo en este momento Jennifer González. Si no me equivoco, la reforma o la revisión contributiva de Luis Fortuño era de más de $1,000 millones hace 14 años. Ahora estamos 14 años más tarde y nos están prometiendo 500, 600 millones de rebajas contributivas. Evidentemente, tú sabes, the time value of money. Pues hoy en día esa reducción contributiva es mucho menor. Por el pasar del tiempo y el valor del dólar, pues va bajando. Y aún aquella revisión contributiva, cuando yo veía las encuestas en el Partido Popular de Alejandro, eso no registraba. Eso no registraba como algo que movía la aguja electoral. ¿Pero tú crees que es un resultado de que realmente la gente no ha sentido en el bolsillo? Mira, de verdad, que en esta planilla no me pasaron por la piel. Yo creo que no paga contribuciones. Yo creo que es un resultado de las dos cosas. 55%, en aquel momento era 60%, hoy es un poquito menos, pero 55% de la población no trabaja. No radican planilla. Ya ahí eliminaste 55% del electorado. Sácalo. No le va a hacer cosquilla. Después coges gente que gana menos de 30, 35 mil dólares. Hoy en día pagan cero. Ya hoy pagan cero. Esos son 600, 700 mil contribuyentes. Es bien reducido. Más de la mitad del ingreso por planillas en Puerto Rico vienen de 10 mil, 15 mil, 20 mil planillas como mucho. Como mucho.
Y son las corporativas y no las incluiste. No, incluso en las de individuos. Ay, pero Son gente que Armando, gana más de 100,000 pesos. 7,000 personas en Puerto Rico radican planillas de más de 100,000. Por eso te digo, estamos hablando de un barbaridad. grupo de personas bien pequeño, bien pequeño. Y hay una Entonces, evasión. para esa gente, la reducción se ahorran 2, 3,000 pesos, me estoy ganando 150 o 100,000 pesos. Tampoco me hace cosquilla. Entonces, tú vas eliminando todos los grupos a los que o no le tiene ningún resultado o el resultado realmente no es tan notable. Y yo creo que es una oportunidad perdida. Si la gobernadora tenía 600 millones de pesos para gastar en reducciones contributivas, la manera más fácil, este proyecto era de 2, 3 páginas como mucho, y lo que iba a sentir todo el mundo, baja el IVU en 2%. El IVU en Puerto Rico es el más alto en todo Estados Unidos. Bajas el IVU, eso lo siente todo el mundo. El impacto psicológico También. Es brutal. es incluso mayor Sí. que el impacto de ahorrarse 2%. Bueno, la gente cuando tú le dices que va a haber un fin de semana sin IVU, sale corriendo a las tiendas. Así que yo creo que esa era la manera. Y además Pero creo era real, es lo que dice el pastor. El IBU tú lo puedes bajar sin permiso de la Junta o con los todos planes los fiscales. ingresos están ignorados Si al final del día. tienen los 600 Si millones. tienen los 600 millones, lo sustituye. Puede sustituir. Lo sustituye. Y de nuevo, yo creo que podría haber sido un impacto positivo para el consumo. No es que necesariamente queramos promover más consumo, pero es una economía de consumo y ciertamente el más pobre también, ese 2%, le impacta el bolsillo mucho El más. el que rinde y el que no rinde planilla va a Exacto. sentir un efecto. Punto. Exactamente. Exactamente. Y incluso si queremos sustituir, vamos a coger los carros caros. Porque de todas formas, como tú dices, si solamente 7,000 personas radican planillas de $100,000, pero yo salgo por ahí aquí al estacionamiento de San Patricio La Marina la San Juan Marina. está que no le cabe un bote. y veo todos esos botes y veo esos dealers de Porsche y de, no por singularizar en ninguna marca, pues mira, vamos a aumentarle los arbitrios a los carros caros, vamos a aumentar los arbitrios a las embarcaciones y captamos La evasión. la evasión. Yo les quiero hacer una pregunta, y esto lo quiero concentrar en la Junta de Control Fiscal. Esta política pública, y Armando, en términos legales quizás, Laisha también, Pastor, esta política pública de esta discusión a mí me enerva. De, es que voy a eliminar este impuesto, pues tengo que buscar otro impuesto para sustituirlo. Eso está en promesa. no- Eso es una política pública de la Junta de Control Fiscal por la cosa de los presupuestos balanceados. Porque ¿dónde quedó lo de yo bajo un impuesto y eso por sí logra que la economía suba? O sea, bajar impuestos significa que yo me quedo con más dinero, yo puedo invertir en mi negocio, yo puedo depositar dinero en el banco, puedo reservar dinero, puedo invertir para el futuro de mis hijos. O sea, ¿por qué meramente el único político que yo he escuchado mencionando esto es a Tomás Rivera Chats en la primera vista del Senado de este proyecto de revisión tributaria? Yo no he visto a nadie cuestionar a la Junta sobre eso. Eso es algo que porque es que legalmente no podemos o hay que... O sea, ¿por qué es que simplemente ese discurso en Puerto Rico no se puede dar? Pues yo creo que es una política de la Junta que tiene su razón de ser, ¿verdad? La idea es que las medidas tengan una sentido. fuente de repago, ¿no? Y que tú no estés ni girando contra la tarjeta de crédito para el gasto, ni tampoco para la reducción contributiva, sin tú tener de dónde costear eso, porque eso era al final del día Sí, lo que pasa es que yo creo lo que nos también llevó a la quiebra. el gobierno tampoco ha demostrado del todo la mega madurez de que hemos aprendido de este proceso. Eso, yo estoy de acuerdo. Y para donde quería llegar, la idea no es que tú tienes que sustituir un impuesto por otro. La idea es, tú tienes que sustituir el ingreso que estás dejando de percibir de alguna manera. Y todo el que sabe de un balance sheet sabe, bueno, pues tú puedes subir ingresos o tú puedes bajar gastos también, ¿verdad? Hay otras maneras de hacerlo. Igual tú puedes cambiar la carga contributiva de un lado a otro, lo que yo estaba planteando. Claro. Pues mira, si hay mucho gasto en cosas de lujo en el país y tú ves que hay una evasión, pues quizás tú quieres captar parte de esa evasión de esa manera y aliviar. Mi gran problema con esto es que siempre buscamos que la soga parta por lo más fino. Eso. Y los que estamos expuestos, desnudos ante el sistema contributivo, somos los que acabamos pagando. Eso es lo que me molesta a mí. Que pretendan que como le van a bajar el impuesto a uno que paga contribuciones, pues entonces hay que subírsela a otro que paga contribuciones también. Y yo creo que hay
tanta evasión en el país, tanto ingreso que el gobierno no ve, yo iría detrás de ese antes de imponerle otra contribución a los que radicamos planilla legalmente. De acuerdo, y no creo que hayamos convencido a la Junta del todo de que esas economías que estoy pronosticando sean del todo ciertas y no sean especulativas. Por eso también Un es estudio hoy que... diciendo que lo que viene es debacle. O sea, hoy sale un artículo que lo vi en una nota el último informe quarterly de 2025 diciendo que lo que viene es un decrecimiento más grave de lo que se prevenía y un déficit para el 2029. Eso informa la Junta de Control Fiscal hoy. Yo creo que, ¿verdad? Tú le estás pidiendo a la Junta de Control Fiscal que haga algo que en esencia no está llamado a hacer. Exacto. Yo puedo entender tu posición porque estoy de acuerdo contigo, ¿no? ¿Verdad? Nuestra mente quizás conservadora, con un libre mercado, pues no hay que buscar un impuesto, pero hay que buscar de algún lugar el ingreso. De algún lugar tiene que salir. Y la Junta de Control Fiscal, yo no creo que sea... Por ejemplo, siempre le hemos reclamado a la Junta de Control Fiscal que debe venir a hacer un plan de desarrollo. No, el plan de desarrollo deben hacerlo los líderes nuestros. Deben hacer algo inteligente, deben hacer los políticos. La realidad es que la Junta de Control Fiscal es un síndico. ¿Sabes? No, vamos a ser honestos, eso es lo que hay. Un síndico lo que va a hacer es mirar la caja, mirar, y yo creo que hasta cierto punto conviene que un síndico sea frío. No te pongas a ti, sea una persona que venga a cortar, que venga persona a recortar y que venga a decir que tienes que ponerte en cintura. No vengas con todas estas cosas, estas ideas locas, bonitas, que tú crees que van a funcionar. No, demuéstrame que van a funcionar. Yo creo que aquí el que tiene que tomar, ¿verdad?, acción es nuestros líderes, el gobierno, presentar verdaderamente un plan que podamos ver realmente más allá de lo que estamos viendo en el desarrollo económico, salir de la dependencia de los fondos federales. O sea, ¿por qué viene la debacle? Pues porque los fondos se van a ir acabando poco a poco y realmente aquí no ha habido todavía un plan de sustitución de eso. O sea, realmente no existe ningún... Esa es una de, perdone que le interrumpa, esa es una de las preocupaciones que tiene el presidente del Senado. ¿Qué va a pasar con esos 3,000 millones que ya mismo caducan? ¿Cómo lo vamos a sustituir? Entonces tú me estás hablando de una reforma contributiva y ¿en dónde queda lo que el pastor comenta? O sea, yo creo que en realidad le estamos pidiendo a la Junta, a veces le pedimos a la Junta que haga algo para lo cual no fue diseñada a hacer. Yo quisiera que la Junta se fuera y perfecto, gloria al Señor, que bueno, pero también vamos a ser honestos. La bendición económica que hemos disfrutado en todo este tiempo porque hay alguien ahí que ha detenido un montón de acciones y de decisiones. Esa mentalidad que tú estás hablando, Belache, yo creo que quien lo tiene que tener es nuestros gobernantes. Son los que tienen que proponer realmente eso, son los que tienen que venir y promover eso en particular. Y yo coincido aquí con el licenciado. Yo creo que lamentablemente la masa en Puerto Rico, ese mensaje no resuena, porque no están involucrados dentro del proceso. ¿Sabe? ¿Verdad? Yo sé que aquí tratamos de defender a los emprendedores, pero volvió a lo mismo. ¿Cuántas planillas se radican realmente con una cantidad sustancial de dinero en el país? Realmente no existe. Yo creo que Puerto Rico necesita, entre muchas cosas, ser reeducado. Culturalmente, socialmente. Tiene que ser reeducado nuestro país, ¿verdad? Para que la gente pueda comprender el porqué de todas estas decisiones y aún de todo esto que estamos hablando aquí. Yo les tengo yo repasé promesa y promesa le incluye una parte de desarrollo económico que ellos han desatendido por completo. De hecho, hay ahí una persona designada y ganándose muy buen dinero para atender la parte de desarrollo económico, que fue jefe del Departamento de Desarrollo Económico en Puerto Rico, Pérez Riera. Pero esa parte, la Junta de Supervisión Fiscal simplemente no la atiende. O sea, ellos, de hecho, tienen hasta poder para hacer proyectos e irse por encima del proceso de permiso en promesa. Y solamente aprobaron uno y fue una égida, que fue un issue porque es una égida carísima también. Y no han hecho más ninguno. Así que yo creo que la Junta de Supervisión Fiscal tiene una responsabilidad que no está cumpliendo. Y sobre lo del plan, yo pienso que debe de ser la empresa privada que le esté dando las ideas al gobierno. Las tenemos, las hemos sometido, hacen caso omiso y creo que la empresa privada es demasiado tímida en Puerto Rico, le tienen demasiado miedo. Hicieron un gran super PAC y después del super PAC se quedaron callados y es ahora que tenía que estar funcionando y pidiendo que cumplieran. Y están más socialistas que nunca. Es lo que te he dicho 20,000 veces y lo sigo repitiendo y me voy a quedar ronca repitiéndolo. Es un problema también de comunicación, porque todo el tiempo se están quejando los grupos que representan a los empresarios por lo mismo. Gente, llévelo en plata. O sea, demuéstralo. Mire, el negocio se ve afectado así, 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 así y así. Cuando el gobierno hace esto, a mí me repercute en el negocio, en esto, en los permisos. Mira, estoy pagando renta hace 6 años, no tengo permiso. He dejado de generar tanto empleo. Entonces, la conversación siempre es la misma. Pues si nosotros como empresarios no cambiamos la conversación
y el gobierno tampoco cambia la conversación, pues nos quedamos en nada. Estamos igualitos. Los otros días en Jugando Pelotadura Radio, se lo dije a un ex político, le dije, ¿ustedes no se cansan de estar por 30 años hablando de los mismos problemas? Chequéate una primera plana de hace 15 años. Es lo mismo, mano, es lo mismo problemas. Aquí no ha cambiado nada. Yo creo, ¿verdad? Y traigo esto a la mesa, quizás tú conoces más, licenciado, más. Quizás muchas empresas no toman esa acción tan agresiva como quisiéramos, porque un gran porcentaje de nuestras empresas depende del gobierno. Es más fácil venderle 10,000 lápices a un solo cliente y que sea el gobierno que salir tú y vender 10,000 lápices a 10,000 personas. Y la meta de muchos empresarios en Estados Unidos es entrar en Walmart, entrar ¿verdad?, en los centros de distribución. Y en Puerto Rico la meta principal, ¿sabes cuál es? Ser suplidor del gobierno de Puerto Rico. Pero Y mientras el gobierno de Puerto Rico sea el que sostiene un gran porcentaje de nuestros negocios a través del consumo del servicio, a través del consumo, pues realmente tampoco tú vas a ver una movilidad necesariamente de un grupo de personas, ¿verdad? Entonces volvemos, ¿verdad? Ese es mi pensar. Cuando yo miro, aquel depende de aquel depende de que aquel municipio le dé, de que el otro le dé, del contrato. Las compañías de seguro en Puerto Rico, ¿de quién depende? Pues de los seguros del gobierno, vamos a ser honestos. ¿Verdad? Las compañías afuera dependen de que a quién quieren entrar. Pues yo quiero venderle al gobierno, yo quiero suplirle al gobierno, yo quiero hacerle que arregle los aire acondicionados en el gobierno. Y yo entiendo, también para un empresario que se faja, vuelvo y repito, si yo te doy a ti 10,000 lápices, ¿cómo tú prefieres venderlo? Uno a uno en la calle, y para colmo, te ponen trabas para tú venderlo uno a uno en la calle, o tú prefieres venderle esos 10,000 a un solo Pero cliente. es que esa brecha es bien pequeña en el sentido de que el cash flow que tú tienes que tener para hacer con negocios con el gobierno La es gente le gusta como heavy, quiera y... porque no tienes depósito, no vas a cobrar en 6 meses, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo sí hay una parte de eso, pero también una parte de agotamiento, porque no vemos, yo no veo, o sea, no veo. Y esto quiero que Armando lo comente. Y por eso la importancia de los gremios, que aquí se le ha perdido. Yo me acuerdo cuando iba don Arturo Carrión al Capitolio y la gente escuchaba. Y yo soy parte y soy presidente electo de un gremio. Y yo admiro la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo hacen como es. Para eso están los gremios, porque no tienes que tú dar la cara en la guerra. Eso es SOIMES, la de los bancos. Es Laisa, la Cámara de Comercio. Y ella no tiene permisos ante el gobierno y no pueden castigarla como podrían hacer con Che Julio, el dueño de Arhaus. Y por eso la importancia para mí y en Capitolio de los Estados Unidos, los gremios son muy fuertes. Le meten, no tan solo se hacen respetar, te meten un candidato en primaria si te pones fresco. Y por eso respetan y trata de hacer, mira, por decir un ejemplo que yo sé, no me gusta, creo en el derecho a la segunda enmienda, pero no soy muy pro arma. Pero mira, después de cada vez que hay un problema de armas en Estados Unidos, no logran ni una vista pública. ¿Y por qué? Por el gremio del NRA, porque son efectivos. Aquí los gremios van a poner una ponencia y es lo que dice el pastor, tienen miedo de porque la mayoría de ellos viven de contratos del gobierno. Y entonces le tienen miedo a meterle caña. Sí, ya a nivel de los gremios sí veo más lo que dice el pastor. A nivel de one-on-one de nosotros como empresarios, pues no. Pero es que volvemos, no le estamos poniendo rostro. O sea, los permisos, el tema de los permisos, pero ponle rostro, ¿cómo los permisos afectan al inversor de afuera o el de aquí? O sea, creo que comunicando otra vez, de hace años se dejó de ser efectivo Claro, en los gremios. el tema también es que muchas veces hablamos de creer en el libre mercado, pero es de la boca para afuera. Porque quiere que te resuelvan todo también. el Bueno, gobierno. una cosa es que quieren que te resuelvan todo. Otra cosa es lo que plantea el pastor y estoy de acuerdo con él, la contratología con el gobierno. Pero otro tema también es las empresas y los sectores que se trepan en el sistema judicial y administrativo, como Tito Kayak se trepaba en las grúas para detener las obras de construcción. Porque aquí hay mucha gente que utiliza el sistema de permiso para detener a proyectos que serían competencias de sus centros comerciales existentes, de sus hoteles. Oh, sí. Hablando de gremios, digo, y le tengo mucho aprecio. Fui miembro incluso de la Puerto Rico Hotel and Tourism Association. Le tengo mucho aprecio a Clarisa. Esa es una modalidad de lo que habla el pastor también. Pero por ejemplo, pues los hoteles quieren que se le impongan más impuestos a los Airbnbs, a los dueños de Airbnbs. ¿Por qué?
Porque los Airbnbs pagan. Yo tenía 2 apartamentitos en Airbnb y yo pagaba el 7%, que es la tasa más baja de la escala de 3 que hay, 7, 9 y 11. 11 aplicable a los hoteles que tienen casino, 9% aplicable a los hoteles y 7% aplicable a hoteles sin casino y 7% aplicable a los paradores. Bueno, pues a los Airbnb le aplicaba el mismo nivel que un parador. Me parece razonable, pero querían que le aplicara el 11% a los Airbnbs. ¿Por qué? Porque es una competencia. Eso es crónica Es capitalismo. una competencia que ha entrado a suplir una necesidad que desde que yo estaba en la administración de Aníbal Acevedo Vila, era asesor en desarrollo económico allí, el gobierno quería desarrollar más habitaciones de hotel para atraer más turistas. En aquel momento habían 15,000 habitaciones de hotel. Hoy hay 15,000 habitaciones de hotel. 13,000 no me dijo hoy Bustamante, Bueno, que es pues el mira tú, presidente. posiblemente hay menos o quizás un poquito más, quizás me estoy equivocando en los números, pero vamos, era entre 10 y 15 el número que había en aquel momento, 2006, 2007, hoy hay entre 10 a 15. Y mira cómo ha crecido el sector turístico en Puerto Rico y cuál ha sido la diferencia. El que hay lugares para que la gente se quede, que se llaman Airbnbs o Join a Join, por no hablar de una marca específicamente. Pues, vamos, o creemos en el libre mercado o no creemos en el libre mercado. Y yo creo que ahí tiene que haber un poquito más de consistencia también De acuerdo. y de coherencia en esos planteamientos. Estoy totalmente de acuerdo. Oye, por ejemplo, queremos un hotel, pero porque tengo que esperar que el gobierno me lo financie, me dé todos los créditos. También, ahí vamos. también. Si tú eres un empresario y tú dices, yo voy a apostar, ahora yo lo que creo es que el que venga con el billete, que diga, vengo con tanto aquí para montar, el gobierno se lo debe hacer más fácil. Eso es así. Pero vamos a ser honestos, para tú, todas estas construcciones, y yo tampoco estoy en contra de los incentivos totalmente contributivos. Yo creo que todos los países tienen que darlo. Lo que te digo es el de balance, la dependencia. Y estoy de acuerdo con el mensaje, ¿verdad? Que dice aquí el licenciado. Por eso es que digo que hay que reeducar. Hemos dicho que el pueblo es dependiente del país, del gobierno, pero también un montón de empresarios son dependientes del gobierno en muchas cosas. Entonces, yo creo que hay que arreglar la cultura, el pensamiento realmente y llegar a ese, ¿verdad? A ese balance, a ese entendido. Así De que acuerdo eso- totalmente. Digo, perdona que te cambie tu, ¿verdad? No, para nada, para nada. Me encanta la conversación y que supla como si estuviéramos en la sala de casa. Eso es para esto es. Y de hecho, no sé ni cómo hacer el segue a este último tema, que es el tema de este proyecto que se está discutiendo, ya aprobado en el Senado, del no concebido. Pero yo quería enmarcar esa discusión dentro. O sea, ¿ustedes creen que hay un esfuerzo de la administración González y particularmente el presidente del Senado de tratar de identificarse como ser el partido conservador de Puerto Rico? O sea, lo digo porque cuando leo el artículo de Andy que les va a poner Olivo ahí, veo ya varios esfuerzos que yo ni me había dado cuenta de cosas que son de derecha full conservadora, que hasta yo mismo digo, coño, contra. Y no es que me molesten, pero yo digo, oye, aquí hay algo marcado que después ellos van a enmarcar en una campaña. Pero realmente eso les está sirviendo. ¿Tú crees que la gente diga el PNP es el partido de los conservadores? Ese es el partido que yo debo de no mirar más a dignidad y los populares que somos conservadores. Yo no soy popular, soy estado librista. Debemos de estar mirando el PNP porque es el partido conservador. O sea, ven el análisis por donde voy. Más que yo quiero que me hablen del proyecto. Y by the way, yo siempre decía, a Verdejo lo acusaron por 2 cargos de asesinato. Y era porque ella estaba embarazada. No sé por qué es que ahora hay que añadir. Yo creo que fue un asesinato con agravante. No creo que haya sido dos por eso cargos. es que están añadiendo entonces esto. Penalmente Sí, porque añadir. no estaba explícitamente establecido en la ley. Era como para interpretación. Ahora, básicamente, no se supone que no quede bajo interpretación. Esa es la idea, la parte de la idea detrás de todo. Bueno, pues quiero su análisis sobre el proyecto, lo que dice la clase médica hoy en portada del periódico liberal de Puerto Rico, llamado El Nuevo Día, y sobre si eso es parte de una estrategia del gobierno del PNP para lograr el voto conservador en las próximas elecciones. Bueno, yo creo que sí, yo creo que evidentemente es un intento. Claro, uno no puede hablar de que ellos van a lograr que todos los conservadores se muevan y voten por ellos, ¿verdad? Pero yo creo que es un tema de los márgenes, ¿no? Si el PNP logra de los 80,000 electores que votaron por Proyecto de Dignidad, más o menos, creo que ese es el número. Si ellos logran que 30 vengan y voten por el PNP, eso puede hacer la diferencia en una elección
cerrada, ¿no? Que han sido todas Sí, cerradas últimamente. claro. Bueno, esta última no fue particularmente cerrada. Esta fue Bueno, pero quizás incluso la anterior. están reconociendo que esta que viene podría ser más cerrada, que van a llevar 12 años ya en el poder los PNP y quizás estén buscando hasta debajo de las piedras de donde yo puedo escarbar poquitos de electores para mantenerme en el poder. Yo creo que eso podría estar ahí. Sobre la medida como tal, yo creo que y les voy a hacer una pregunta para ver por dónde podemos tener esta conversación. Podemos reconocer que hay situaciones en las que para salvar la vida de una mujer, por un tema fisiológico, no estoy hablando aquí de salud mental, por un tema fisiológico, que una terminación de embarazo puede ser médicamente necesaria e indicada. Yo Sí, pienso que sí. sí. Yo A pienso mí me totalmente. Porque Sí. No tuvimos que llegar a eso, gracias al Señor, pero mi esposa en un momento dado, el doctor nos dijo, en el tercer embarazo en particular, le vamos a dar 2 semanas. Si en 2 semanas no cambian ciertos parámetros, tenemos que tomar una decisión. Y era una decisión que tenía que tomar mi esposa y el doctor en ese momento. Gracias a Dios, todo cambió y mi niña nació. Pero yo como cristiano me vi en esa decisión. Me vi en ese momento, me vi 2 semanas en la presión de que vamos a tener que tomar una decisión, porque era la vida de mi esposa o la vida de la criatura en ese momento. Y les soy honesto, una de las batallas más grandes, no peleando, ¿verdad? Pero sí. personalmente yo le decía a mi esposa, no, la vida tuya es más importante. Y mi esposa me decía, no, la vida de mi bebé es más importante. Y fueron 2 semanas en casa de una presión y era todo por razón fisiológica. Había unos problemas y, ¿verdad? Así que yo sí creo que esa decisión, y hasta el día de hoy en la ley, la realidad es que, licenciado, sabemos que bajo esta ley aún, en realidad, la que toma la decisión en ese tipo de casos es la mujer y el doctor. Y Pastor, le agradezco que haya compartido ese relato porque sé que todos estos temas son bien. Yo soy padre de 2 hijas y Tengo 4 niñas. 4. 4 Qué mujeres. gran alegría. Las 2 están casadas, las 2 grandes están casadas, tengo 2 nietas y tengo un nieto, y las 2 más pequeñas que tengo. Pastor, y le puedo preguntar en qué trimestre sucedió eso. No, ya estaba bastante adelantada mi esposa. Wow. Estaba en un momento complicado. O sea, habría sido posiblemente un late term abortion. No tanto ley, no era 8 meses, 9 meses, era un poquito antes, era como sé yo, 3, 4 meses, ¿verdad? Un 3, proceso, 4 ya estamos en esa etapa, o sea, Ya. ya se veía el bebé, ya el bebé estaba, ya no era Sí, Había vida. la verdad, no era Pero- Había vida. Pero bueno, nada, a donde quería llegar, y le agradezco su candidez y creo que todos estamos de acuerdo, la terminación de embarazo tiene que ser una herramienta disponible en la caja de herramientas que tiene un médico. Bajo su criterio, claro. Bajo su está. criterio y la decisión de la mujer. Claro. En casos, que aún Porque que aún podría- la mujer podría escoger seguir, seguro. ¿entiendes? O sea, que en ese Pero una ley que protege- tienes que estar ahí porque sería muy duro uno decirle a una mujer, pues mira, tú vas a morir. Y, pues, quizás, como dice el pastor, quizás habrá algunas personas que digan, bueno, por mi bebé yo hago lo que sea, ¿verdad? Pero esa decisión tiene que tomarla. que también conozco mujeres así Sí, y que han claro. muerto. Y que han Ahora, muerto. el problema Super con gana, este sí. proyecto de ley, reconociendo eso, el proyecto lo que propone es que cualquier muerte que se produzca de un concebido no nacido es un asesinato. Pues ahí tenemos entonces una situación que no se puede franquear, ¿no? Una situación donde, Eso ilegaliza el aborto entonces. bueno, hay personas que dicen que no, hay personas que dicen que sí. Yo no creo. Lo cierto es que establece, es un asesinato causarle la muerte a un concebido no nacido. Una terminación de embarazo sería causarle la muerte a un concebido no nacido. O sea, no veo de qué otra manera se podría. Entonces, con ese tipo de decisión tan abarcadora, yo creo que quizás todos aquí podemos coincidir que no debería estar en manos del legislador esa decisión. Que esa decisión pues, debería estar en manos cuando estamos hablando de que la vida de la mujer está sobre la mesa, debería estar en manos del médico
y de la mujer, porque es un tratamiento, es una manera de potencialmente salvar la vida de una mujer. Yo creo Y que, ese es mi... anyway, el proyecto, yo no creo que menoscabe el criterio médico. Y yo creo que ningún proyecto de ley es perfecto. Y, ¿verdad? Para eso está el tribunal, etcétera, etcétera. Como todo nuevo proyecto de ley o lo que sea, va a tener sus retos y esos retos se van a sobrepasar o no, o se enmienda, pero yo sí no veo cómo la intención legislativa vaya a sustituir el criterio médico. Sigo sin verlo. Yo entiendo el análisis del licenciado. Realmente, en ese caso que él está comentando del doctor, según yo he visto, según he oído, según he hablado con las personas que presentaron el proyecto, la decisión en un caso como ese, en realidad recae en las manos de la decisión ni del doctor en cierta manera, sino de la mujer. El doctor le puede recomendar a una dama, mira, o hacemos un aborto o tu vida corre peligro, y la dama tiene el derecho a escoger en ese momento. No creo que este proyecto menoscabe eso. Yo creo que es una exageración del presidente, ¿verdad?, de los médicos, del Colegio de los Médicos. Ese es mi Creo punto. que en realidad no se leyó el proyecto correctamente. Y aquí podríamos hablar de 500 cosas, de 500 ideas detrás de todo lo que hay detrás de este proyecto y de lo que puede venir. A lo mejor también aquí el licenciado, ustedes mismos me pueden aclarar, ¿verdad? Según yo tengo entendido, en realidad el aborto en Puerto Rico es ilegal. El aborto en Puerto Rico es ilegal. Lo que pasa es que no se aplica la ley. Cuando se fue Roe versus Wade, el Código Civil y Penal de Puerto Rico en realidad prohíbe básicamente el aborto. Lo que no ha habido una interpretación de ningún secretario de justicia ni de aún de nuestra gobernadora durante este tiempo y durante este momento que haga el enforcement de esa ley. Voy a usar un ejemplo bien, y hago la aclaración que estoy haciendo un ejemplo bien al otro lado, ¿verdad? Simplemente para ponerlo en perspectiva lo que quiero decir. Es, en Estados Unidos se prohibió las peleas de gallo. Es ilegal las peleas de gallo. En Puerto Rico, la policía y nuestra gobernadora, desde la gobernadora Wanda Vázquez, en ese momento, ella decidió qué iba a hacer. Voy a mirar para el lado. Sí. Pues lo mismo está pasando con esta ley en particular. Es una ley que no se ha decidido cerrar las clínicas de aborto en Puerto Rico y que este tipo de procedimiento se haga únicamente en la sala de los doctores, de los médicos, en el lugar donde se tiene que hacer en el momento que llegue esa situación. Entonces yo sí te puedo decir que yo pienso, yo no he hablado, porque si hubiera hablado lo digo. No he hablado personalmente ni con la gobernadora ni con ninguno de los presidentes de los cuerpos. Yo personalmente, no sé si otros pastores lo han hecho, pero sí yo creo que va a venir algún proyecto para prohibir el aborto en Puerto Rico. Yo creo que esto es el preámbulo para llegar a ese punto y haber una expresión contundente de lo que es la prohibición del aborto en Puerto Rico. Total, en cualquier momento. Eso pienso. Las clínicas de aborto. Del aborto. Hay varios estados que lo tienen, pero no es total. Es cierta cantidad de meses. Bueno, el Heartbeat Law también de Texas, que puede ser el más riguroso de todo eso, pero sí ir en contra de lo que es las clínicas de abortos y que este tipo de procedimientos se haga únicamente dentro de los hospitales, dentro de los procedimientos médicos, la decisión de un doctor y una mujer. Yo creo, vuelvo y repito, no sé cuán abarcador o cuán conservador sea ese proyecto, pero sí creo que todo esto que se ha ido haciendo, pues va adelantando y va promoviendo que eso ocurra en el país. Y esto va a ser un issue de campaña política. Y fíjate que Pablo José no se ha expresado con respecto a esto. Me parece a mí de forma contundente, el mismo Partido Popular Democrático en un momento, y yo creo que esto va a forzar esta discusión conservadora dentro del país en los próximos meses y quizás el próximo año. Pero la única vez que vi al Partido Popular tomar posición en el tema del aborto fue cuando el senador José Luis Dalmau, que le llamó asesina a las mujeres que abortan en la sede del partido, en el lobby del partido. Y fue cuando más subió en las encuestas, by the way. Ahí, fue el único contexto a mi mejor recuerdo. Tengo aquí el texto del proyecto, porque creo que es importante leerlo. El proyecto del Senado 923 es un proyecto sumamente corto. La exposición de motivos son 3 párrafos. Y este proyecto realmente tiene solamente un artículo. Tiene otro, el artículo de vigencia. Pero lo que dice es, artículo 92, asesinato. O sea, esto enmienda el Código Penal y enmienda específicamente el artículo sobre asesinato. Asesinato es dar muerte a un ser humano a propósito, con conocimiento o temerariamente.
tres, ¿verdad? Modalidades: a propósito, con conocimiento o temerariamente. Para propósito de este capítulo, esta es la parte que se añadiría, para propósito de este capítulo, ser humano incluirá al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno. Aquí no hay ninguna latitud. O sea, esto establece, y puedo compartir, ¿verdad? Sí. Esto establece que terminar un embarazo sería cometer un asesinato. En los estados donde se Y han no aprobado... dice nada de lo de lo fisiológico. No. Punto, no hay excepciones. Te lo comparto No, aquí. te creo. O sea, te creo. Si no, no estuvieras no, aquí. no, es que porque- eso es lo que dice. Pero vuelvo y Pero repito, es un delito de intención y el doctor Ahí- no tiene, o sea, con ¿verdad? Y a hay- propósito. Una terminación de embarazo es a propósito. sí, pero yo creo que eso es llevarlo un poquito. Bueno, pues entonces, nada, o sea, es lo Sí, que sí, dice. sí. Es lo que dice. En otros estados, o sea, esto todo es importado, de Estados Unidos y otros estados. En estados donde esto se ha aprobado, muchos médicos han optado por no practicar las terminaciones de embarazo con resultados muy dañinos para muchas mujeres. Incluso mujeres que, como la señora del pastor y muchas otras personas, querían dar a luz. O sea, no estamos aquí ante necesariamente situaciones de personas... no quiero juzgar a nadie aquí. Sí, o sí, sea, casualmente una noche salieron. por eso, estamos hablando de personas que quieren tener un hijo. Esto impactaría potencialmente in vitro, que potencialmente quizás hayan algunas diferencias con el pastor en cuanto a in vitro. No sé cuál es su posición en cuanto a eso, pero muchas personas, yo conozco personas que queriendo tener hijos han utilizado la tecnología para hacerlo. Así que nada, simplemente creo que, de nuevo, si uno reconoce que las terminaciones de embarazo tienen que ser parte de esa caja de herramientas como un tratamiento que tengan los médicos, sustituir ese criterio por un criterio abarcador a nivel legislativo, yo creo que es un error. Y aún en ese contexto no lo veo porque tiene que haber una intención de causar la muerte. El doctor no se levantó por la mañana con la intención de causarle la muerte a un bebé. El doctor, en base a unos análisis, unos estudios y a una evaluación física, toma una determinación. Así que ahí no veo el... Por eso, pero la el hecho de que intención. tú tengas razones no implica que no estés haciéndolo con intención. Hay una intención. Yo voy a terminar un embarazo. Pero no del corte El que tenga criminal. explicaciones. Pero no Bueno, del corte eso no es criminal. lo que dice el proyecto. Pero bueno, déjame decirte, sería para un fiscal probar eso. O sea, tienes que sentar a acusar a un médico Ujú. y decirle, usted tuvo la intención de matar a ese, o sea, usted lo hizo a propósito. Y de paso, 1 de cada 4 embarazos terminan naturalmente. 1 de cada 4. Si esto se aprueba, de pronto también se presta para que llegue la policía a la casa de alguien a preguntar, oye, ¿y ese embarazo que usted tenía terminó por razones naturales o porque hubo una intervención por parte de alguien? O sea, ¿qué de estamos... malo habría eso si alguien le hizo daño a esa persona y provocó que perdiera el bebé? ¿Qué de malo hubiera Sí, pero- si esa persona se hizo daño a sí mismo? Bueno, pero es que en hubiera esa 25% de intervención? los embarazos terminan Está bien, pero si terminan por razones naturales. Si terminan o sea. por razones naturales. Pero tiene que haber una va a haber querella, explicación, va a haber una de esto y no va a haber. Pero entonces ahora el realmente- Estado, porque o sea, entonces eso ¿somos está conservadores o no promoviendo- somos eso está conservadores? promoviendo- Ahora el Estado va a tocar la puerta para preguntarle a una mujer, oiga, creo- ese embarazo, ¿por qué? Pruébeme que no fue causado por No, una pero terminación de no, embarazo. No, tampoco funciona así porque tiene que haber una querella. O sea, alguien se tuvo que haber Yo creo que el querellado. pastor acaba de decir que es razonable que alguien pida explicaciones a una persona porque hubo una terminación de embarazo, posiblemente por causas naturales. O sea, que el Estado llegue a preguntar, oye, ¿por qué fue eso? Y Eso- es esto- razonable que el Estado pregunte por las jovencitas de 13, 14 años que las llevan a la clínica de aborto, su papá para que aborte. Creo que es razonable también que pregunten en el registro demográfico. Yo tengo los datos de cuántas niñas menores de edad han ido al registro demográfico a inscribir nacimientos. En los datos, los últimos que yo vi, había una niña de menos de 18 años que estaba inscribiendo su séptimo bebé. Ahí también debería haber acuerdo. un oficial De acuerdo del totalmente. Estado que intervenga. El Yo ca- puedo estar de Entonces, acuerdo. hay espacios que son razonables. Pero el supuesto que usted está haciendo me parece que es un poquito, ¿verdad? Extremo, me parece. A mí, ¿verdad? Porque ningún policía, me parece, yo vería tan difícil que un policía querella vaya no lo veo, sin ajá. una querella,
sin que haya habido un golpe, sin que haya Ha pasado habido en una Estados de esto, Unidos. ¿verdad? No, de qué ha pasado tiene que haber pasado en algún lugar, ¿verdad? Pero no podemos regular para las excepciones y para las pequeñas cosas que pasan en un momento dado, porque el mundo no es ideal. Y yo, Tony Elfón, como pastor, entiendo que el mundo tampoco es un mundo perfecto, ¿verdad? Y yo creo que hay que ser empático en la vida y, ¿verdad? Yo creo que el proyecto no llega a eso. Yo puedo entender tu ocupación y entiendo que siempre van, y siempre vamos a encontrar algún caso. Siempre vamos a encontrar un caso para defender y hacer todos los otros cambios. Pero la realidad es que creo que en Puerto Rico hay una problemática mucho más grande que esto eventualmente va a atender. ¿Verdad? Podemos diferir de la magnitud de lo que esto llega. Yo no creo, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con usted que eso es lo que dice la ley, porque la leí. No fui parte de la construcción, pero la leí, ¿verdad? Pero todo lo que he oído, todo lo que he visto de los expertos, de otras personas, también pues difieren de esa, ¿verdad? Conclusión. No creo que el médico se vaya a ver afectado de esa manera. Creo que hay otras implicaciones. Bueno, los expertos ¿verdad? médicos Entonces, dicen que sí. Bueno, algunos, Algunos. porque he oído otros que no. ¿Verdad? Entonces, hay que en el ver propio cuál artículo hay experto una que tiene, ginecóloga que dice que no. ¿verdad? En el propio artículo hay otra gente que no. Y hay gente que lo han defendido. Con respecto, ¿verdad? Yo sé que ya estamos tiempo de más, por un momento nada más, ¿verdad? Toco tu pregunta con respecto al partido PNP, si el partido PNP está buscando los votos conservadores o no. Mira, para mí, yo creo que aquí hay dos cosas que yo quisiera aclarar en ese sentido. Número uno, yo no creo que de todos los legisladores que hay allí, tanto porque conozco populares y conozco del partido PNP y Proyecto de Dignidad, por supuesto, muchos, hay muchos que sinceramente creen en esto, que no lo hacen por buscar un voto, que haya un grupo que quizás ceda al caucus porque es lo que el caucus tiene que hacer y no tengan una convicción total de eso, pues tiene que haberlo. Y de que detrás de todo quizás hay alguna intención de buscar votos, que están bien, pero la verdad es que, che, yo creo que muchos de los legisladores con los que yo he compartido, que aprueban este tipo de cosas, tienen convicción con respecto a esto. Yo creo que siempre, como el que defiende lo otro. O sea, yo no puedo decir que el que defiende a la comunidad LGBTQ lo hace meramente para buscar un voto. Okay. Hay gente que cree eso y que esa es su convicción. Entonces yo creo que si dañamos en nuestro país, ¿verdad? Manchamos reputaciones o decimos cosas por decir en un momento dado, cuando creo que hay gente que realmente pues creen en estas cosas. ¿Que esto puede resultar en votos? Sí. Como Armando acaba de traer un caso interesante, Fortuño bajó la tasa ¿verdad? de recaudación de impuestos por un montón. Y no movió a la gente. Y no apoyó a la gente. Puede ser, ¿quiere que te diga la verdad? Puede ser que todo este esfuerzo, si lo hicieron por buscar votos, a lo mejor Luma es por lo que la gente va a votar. Y aún los conservadores cristianos dicen, mira, qué bueno que prohibiste los embarazos, aquello, el aborto y todo el asunto, pero bájame la luz. me duele mucho a la luz. Entonces, este es un juego, ¿verdad? O En no este me siento sentido. totalmente representado, ¿verdad? Así Pero que- yo sí te puedo decir que yo sé de personas que están allí, yo no puedo dudar de su convencimiento ante estas cosas. Yo Y lo de que paso, creo- yo estoy de acuerdo con el pastor en ese punto. Creo que es un punto muy válido. Pero igual, las dos cosas pueden ser ciertas. Pueden ser personas Sí. que son políticos, ¿verdad? Porque lo son. Pero a la misma vez tienen esas convicciones. Y de paso, que quede claro, yo creo que el hacer cosas para allegarse votos en una democracia no es malo. Para eso es la democracia. O sea, que el tú articular una posición que tú entiendas podría producir tu reelección. That's democracy. Hay candidatos que son unitemas. O sea, Joan Rodríguez Bebe nace con el tema del aborto. O sea, me refiero no nace, sino se hace famosa. Y Oye, lanza- ¿cuál es el tema de ella ahora? Como que de pronto, desde que dejó Proyecto de Dignidad, no quiero llevarnos que ella pasó en otra dirección, pero de la- desde que se fue de Proyecto de Dignidad, como que abrazó está, la libertad económica? pero está apagada, ¿no? Sí, Está un sí. poco apagada. pasó del aborto a la libertad económica, pero no la veo tan abrazada a un tema en específico como antes. ¿Verdad? Sí. Lo que pasa es que no creo que ella vaya a tener la exposición pública que tuvo en otros temas si no era este del aborto. Ese es mi entender. O sea, eso era una plataforma importante para ella. Vital. Ya. Vital. Y yo soy de los que creo que aún el ¿Y usted mismo- cree que abandonó esa plataforma? No, ella no la ha abandonado. Lo que pasa es que sí tuvo controversia porque ella fue
más tolerante que lo que quería mucha gente del partido y muchos conservadores. Oh. Y yo soy de los que creo que lo que ella hizo, no lo hizo mal. Aunque soy conservador, yo quisiera, sabes que el proyecto de ella lo llevó a 20 y pico de semanas y ella, cuando ella presenta ciertos proyectos para buscar, que se lo aprobó el presidente del Senado, no recuerdo el número ahora, lo aprobaron, ella tuvo una gran controversia dentro del partido porque para muchos ella vendió su valor conservador y mucha gente quería que fuera todo o nada. Entonces ahí sí yo creo que muchos conservadores, al igual que muchos extremistas de la izquierda, lo quieren todo o nada. Sí. Todo o de acuerdo. nada. Entonces yo creo que las luchas Y a políticas... veces los cambios incrementales, Por supuesto. claro, y, toma un poquito más de tiempo. y yo te acepto, y yo se lo acepté aquí, se lo digo aquí. Y yo creo que todo esto del nascituro es un paso poquito a poco para eventualmente proyectar una agenda un poco más firme, conservadora. El Pero proceso de eliminar Roe versus Wade, hay un documental de Netflix espectacular de cómo se concibió y tardó décadas de tomar control político de lo judicial y nombrar jueces al Supremo, que eso toma mucho tiempo. Es una organización de abogados. Eso es algo que los el Federalist Society. Eso es algo que los conservadores yo siempre he criticado. La izquierda sabe ir milésima a milésima. Y esperando y luchando por sus derechos, lo que ellos creen que son sus derechos Y aprovechar los momentos. a través de todos los tiempos. ¿Y sabe lo que están dispuestos la izquierda? Más que los conservadores de derecha, a poner dinero y a dejar el pellejo y a dejar reputación. A cabildear. Y voy allá y me meto. Muchos De acuerdo. conservadores, Para la playa. estoy afuera, ¿verdad? Creo en eso, pero meterme ahí es una candela demasiado fuerte. Pero es como usted, No, como no usted funciona. lo mencionaba en los servicios con regularidad. Los sectores conservadores, los sectores cristianos tienen que estar en la política, tienen que tener sus, esto lo añado yo, tienen que ser parte del cabildeo, tienen que ser parte de la conversación, porque está la izquierda aprovechando todo el tiempo los momentums. Comunican súper bien, le ponen unos eslogans brutales, invierten en medio. Y entonces, en ese sentido, pues nos estamos quedando bastante atrás. Más allá de quejarnos, hay que dar otros pasos afirmativos de insertarnos en las alcaldías, insertarnos en la legislatura, insertarnos en el Congreso, insertarnos en la conversación. Más canales, más comunicación, más dinero, más inversión, porque ahí sí que la izquierda no, con los maduros de la vida y la cosa fondeando, no tienen 2 o 3 caballos de ventaja, pero fuerte. Y hablando de la éxito o no éxito de la derecha, ¿qué les parece si terminamos este podcast hoy con el presidente Donald Trump? Papá Trump, aquí con una de sus gorritas que compré en su hotel en Nueva York. El 45 y 47, para los que no se han dado cuenta, es por la vez que salió electo. La 46 no estuvo porque se la robaron. Oye, by the way, salió en Georgia una data muy buena, ¿la viste? 49,000 electores que no existían votaron. Perdió por 16 Donald Trump en Georgia. Y Georgia hubiese virado esa elección. ¿O sabe quiénes son los únicos responsables de eso, verdad? Los republicanos que no hicieron el trabajo que tenían que hacer en esos lugares. Pero hay unas teorías brutales de lo de las máquinas electrónicas de pueden haber voto. las teorías que quieran. Los republicanos se durmieron en los lugares, pensaban que lo tenían asegurado y no protegieron lo que tenían que proteger. Bueno, De acuerdo. Donald Trump fue a Davos y allá dio un discurso que para mí, están tomando fotos ahí, sonrían. Es una amiga. Aquí desde Art House estamos transmitiendo, amigos, por eso hay gente tomándonos fotos. Y dio un discurso de lo que yo creo que es la nueva política internacional del presidente Trump. Algunos le están llamando imperialismo. Él está diciendo se acabó este abuso de lo que llaman el globalism. Y él está diciendo America First. Estos están abusando, llevan décadas abusando de los recursos de los Estados Unidos. Termina su discurso y el secretario general del NATO le da la razón y dice que en esto el presidente Trump sin él no hubiese pasado lo que pasó, que significó que todos los países miembros del NATO aumentaran sus contribuciones, pagaran sus cuotas para la defensa. Que eso estaba recayendo por décadas dentro de los Estados Unidos, que son billones de dólares. Billones de dólares de los recursos y de los taxes que pagamos nosotros para la defensa de otros países. El presidente Trump dijo, se acabó el abuso.
Y eso resonó y resonó en los otros países y es a donde quiero llevarlos. Yo creo, y quiero oír su posición sobre esto, que hay una ola de derecha. Está pasando en Italia, esa mujer está, o sea, si la salen, si lograra reelegirse, da una tunda. En Japón ganaron. En Chile ganaron. En Colombia está segundo pegadito. O sea, yo creo que esta wokeism que hubo y esta extrema movimiento de izquierda extrema, tanto como ahora está la derecha extrema, provocó, que esto lo decía y lo dijo un gran filósofo que se llama Dave Chappelle. Tengan mucho cuidado. Y él lo dijo enmarcado en la lucha de los derechos afroamericanos. Dejen de empujar tanto con lo de los derechos LGBTQ, porque nosotros estuvimos cogiendo latigazos hasta el otro día y le van a virar esto y le van a tumbar Roe versus Wade antes de que pasara en el Supremo. Y yo pienso que ese wokeism y viraje a la izquierda vengativo provocó esta ola de derecha que está pasando y está resultando en victorias consecutivamente en todos los países alrededor del mundo. Armando. Mira, yo creo que el wokeism puede ser un factor, pero creo que estamos mirándolo muy desde la perspectiva de Estados Unidos y de partes de Europa Occidental, ¿no? O sea, fuera de esos países realmente el wokeism no es un factor. O es un factor importado. ¿Tú consideras que en América Latina esa presencia no es tan El tan wokeism marcada? no. Yo creo que en América Latina e incluso en los países donde ha habido el wokeism, más que el wokeism, yo creo que estamos viviendo un momento de anti-establishment bien fuerte, ¿no? Y quizás en ese momento, pues quienes estaban en el poder en Latinoamérica, Estados Unidos, eran partidos más liberales. Y por tanto, ante una ola anti-establishment, pues ahora estamos ese péndulo está dando hacia la derecha. Pero tan pronto esos partidos se conviertan en el establishment, y un poco por eso yo creo que es interesante lo que hace Trump de tratar de mantenerse siempre como una figura anti-establishment, a pesar de que tiene todo el poder, ¿no? En Estados Unidos y sigue acumulando más poder. Porque tienen que reconocer ellos que en la próxima elección, si tú te conviertes en el establishment, si tú eres el que no has logrado atender los problemas fundamentales y críticos de la gente, la ola te va a llevar a ti. Y es lo que hemos estado viviendo en cierta medida en Puerto Rico desde el año 1996, que fue la última vez que un gobernador fue reelecto, ¿verdad? El incumbente sufre el costo tanto de sus decisiones como de cosas que están fuera de su control, porque también hay elementos de la economía global que no tienen, el gobernador local no tiene Una ningún pandemia, tipo de por ejemplo. injerencia, una pandemia, etcétera. Así que yo no me atrevería a decir que esto es una reacción específicamente al wokeism. Yo creo que Yo también, yo estoy de acuerdo yo creo contigo. que es una reacción Yo- contra el establishment. Yo creo que la gente está más informada y la gente yo creo que se ha dado cuenta y se ha educado en el sentido de que los gobiernos de izquierda y el socialismo y el comunismo, etcétera, etcétera, le han fallado por décadas. Y más que el wokeismo, yo creo que es una cuestión de resultado. O sea, en América Latina la gente se hartó, punto. No tiene que ver nada con el wokeismo, como ¿verdad? Un poco hablaba Armando. Así que yo creo que en ese sentido, el wokeismo en la política lo veo como Armando más, es un fenómeno más americano que otra cosa. Pastor. Mira, yo creo que aquí, el licenciado usó una palabra que quiero usarla. Y es la palabra péndulum. Las cosas que a mí me ha gustado siempre de la política de los Estados Unidos es el péndulum. Aunque soy una persona conservadora y de derecha, yo creo que la derecha no puede estar todo el tiempo en poder porque va a cometer grandes errores y el péndulo tiene que regresar por un momento y tiene que volver y tiene que ir para atrás. Por ejemplo, a mí me ocupa Salvador. El Salvador me ocupa, es un país de derecha, pero cuando tú tienes la derecha hasta ese punto, errores se van a cometer, se van a descuidar áreas.
Yo creo que la vida tiene que ser un poquito de equilibrio, ¿verdad? Ujú. No me considero moderado ni del centro, pero tiene que haber algún tipo de equilibrio. Yo creo que la política pública de Estados Unidos, aunque mucha gente no lo entiende, el hecho de que haya midterm, el hecho de que tú tengas que coger el comisionado aquí, permite que haya ese balance verdadero sí. de poder, donde tú puedes ir ajustando, no cada 4 años, como nos pasa aquí. Aquí hay que esperar cada 4 años para ajustar todo el sistema para ver si hay un resultado. Yo soy favorecedor de los midterms Allá, brutalmente. allá, por ejemplo, en el county. De acuerdo, yo en también. en el county tenemos un problema aquí en Orange County, lo vamos a Consenso. resolver aquí. Porque a los Y 2 lo vamos- años tú puedes castigar directo a, no quiero decir un nombre de cualquier legislador X del precinto 5 y mandarle un mensaje al gobernador desde ya. ¿Qué tiene que ver? Trump va a perder la Cámara ¿Qué en tiene? noviembre. Yo no creo todavía, pero yo creo que va a estar cerca. La puede perder, ¿verdad? Pero, ¿por qué traigo este tema? Porque yo lo que siento es que la izquierda idealista gobernó demasiado tiempo en Estados Unidos, aunque hubo ciertos cambios la de gente se ciertas adaptó. posiciones. Tuvieron 12 En años. todos estos países que tú me estás hablando, la izquierda ha estado por 20 años, 30 años. Entonces, pues concurre en ese sentido de que la gente está en contra del establishment porque ya no me diste el resultado que me habías prometido, que quizás me lo diste los primeros 3, 4 años, 5 años, 8 años, pero ya después de tantos años te acostumbraste a lo mismo, ¿verdad? Entonces, tú tienes un presidente que, digo esto también, ¿verdad? Quizás de forma jocosa, algún día me gustaría ser como él, viejo, millonario, con dinero y que no me importe lo que voy a hacer, lo que voy a decir, porque ya yo estoy hecho. Y este hombre está allí, él dice, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo voy a hacer, esto por aquí es que voy. Y yo creo que todo el mundo ha reaccionado, han aprovechado el momentum de él en ese sentido, de que no le importa lo que pienses de mí, esto es lo que yo creo. Y todo el mundo ha dicho, este mensaje resuena. Entonces, por eso es que hemos visto este despertar de este grupo de personas en particular, ¿verdad? Yo no se lo daría a una sola causa. Yo creo que el wokismo sí ha afectado en ciertos lugares, pero mano, las condiciones económicas en ciertos países, en Argentina, inflación, ver Era cómo brutal. te robaron el dinero en efectivo de los bancos. ¿Entiendes? Cuando tú vienes a ver, estos países que han sufrido guerrillas a través de los tiempos, que han matado a sus familiares, pues ya eso Por ha 20, tenido... 30 años no le sirvieron bien, ¿Entiendes? punto. Entonces, Y la gente yo creo que se son agotó. muchos factores en ese sentido. Y lo otro que quiero mencionar nada más es que el elector americano es como el elector puertorriqueño, porque el ser humano es ser humano. Cuando escogen a un presidente, pocos miran cuál es su política pública global. Lo escogen por el dinero que sienten hoy. Yo creo que mucha gente no se dio cuenta y no entendía lo que Obama quería hacer a nivel geopolítico. Ujú. ¿Me explico? Sí. Entonces, Ujú. lo mismo Trump. Yo creo que la gente no totalmente entendía, la masa en general me refiero. Entonces, a veces, cuando no se le presta atención a esos detalles, pues entonces yo creo que pasa lo que, ¿verdad? A mi entender que fueron errores cometidos bajo Obama, bajo Biden, donde el papel El geopolítico bolsillo de de la Estados gente Unidos. no estaba bien. Entonces, ¿verdad? Ese es mis Sí. 2 centavos en ese sentido de lo que es la política El pública. momentum de la inflación, más, ¿verdad? La gente veía la canasta básica, los precios subiendo por ahí para abajo. Entonces ahí, pues, ¿verdad? Yo creo que eso también inclinó bastante la balanza. Déjame decirte, a mí la campaña de Obama para mí es de las campañas más chulas que ha habido, que yo haya visto, la campaña. Después la presidencia, hasta su propio bloque más importante terminó decepcionado con él, el bloque afroamericano. Pero el presidente Biden fue una... Yo no creo que él fue presidente. Yo realmente pienso que su decadencia en términos de salud, ese no fue el Joe Biden. O sea, Joe Biden era un blue dog casi, conservador demócrata. Y como presidió, fueron, y ya lo sabemos por el autopen, los propios asesores están testificando, estaba gobernando un grupo de extrema izquierda allí en la Casa Blanca, incluyendo su esposa, y no estaba presidiendo el presidente Biden. Eso es algo que yo he dicho aquí antes, lo creo, y me lo tienen que probar, porque cada vez que lo sacan por ahí para probarle que está vivo, lo hacen peor. Lo hacen ver todavía más enfermo y más débil. De cualquier forma, quiero agradecerle a todos. Bienvenidos, nos traiciona el tiempo. Mientras ustedes hablaban, pensé en México, que es un caso que quiero hablar con ustedes, porque esa presidenta, igual que Bukele, me llama la atención. No sé ni pronunciar bien el apellido de Claudia Sheinbaum. Y el ejemplo de Morena, que es el copiete que quiere hacer Victoria Ciudadana en Puerto Rico y no le sale. Pero lo haremos en otro espacio. Gracias a los tres por estar aquí. Gracias Gracias a ti por la invitación. No,
Espero que se repita la visita. Gracias, Bueno, vuelvan se han pronto. repetido, así que quiere Sí, decir que lo sí, hemos sí. trabajado Sí, bien. y son los capítulos que más nos ven, así que los tenemos que invitar. Estos son los productos importantes para el Che de la Derecha. Gracias a los dos por estar aquí. Pero mira, aquí coincidimos más hoy con el licenciado que muchas otras cosas. Sí, contra. Excelente. Pues eso es lo bueno, sentarse en una mesa, por eso ¿Viste? cambiamos a una mesa. Diferente, así que... Me gusta la mesa. Excelente. Pueden ver a Armando en Jugando Pelota Dura, lo pueden ver en Radio. ¿En Radio Isla tú tienes visita. No, programa? en Radio Isla no. En Radio Isla soy el gerente, pero me cancelé yo mismo. Tú mismo te caes. Cancel culture, está del cara. En ABC, directo y sin filtro y jugando pelota dura. Muy bien. El pastor sigue yendo a panel de pelota Sí, dura. siempre voy, ¿verdad? De vez en cuando. Trato de ir lo menos posible, te soy honesto. Eso ocupa tanto tiempo realmente, pero sí, vamos constantemente. ¿Y su también YouTube? A la radio, por supuesto, el YouTube y nuestras emisoras de radio. 101.5 FM en todo el área norte de Puerto Rico y el área este de la isla. Y el canal 58, nuestra señal en Liberty Cable. Y a Laisha y a mí todas las semanas por el Che de la Derecha. A todos ustedes, gracias de verdad. Gracias por Agradecido, la sintonía, honrado por por el su sintonía. cariño. Y por favor, like, share para que este mensaje se pueda seguir esparciendo de el Che de la Derecha. Muchísimas gracias. Hasta Los la próxima. queremos. Gracias. Gracias.